¿Qué tal, mis amados? Buenos días. Es un gusto nuevamente saludarles en este domingo de reunión. Y bueno, estoy contento, muy contento de compartirles la palabra, lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Antes que entremos en el tema, quiero que podamos orar a nuestro Dios. Acompáñeme. Gracias, mi Señor, bendecimos tu nombre. Te damos gracias en este día por todo tu amor, tu bendición, tu cuidado. Señor, yo bendigo la vida de mis amados hermanos que han de escuchar este mensaje y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú hagas lo que quieres hacer mientras recibimos tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, ahí donde estás, acuérdate de estar atento, enfocado a lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Y bueno, la semana pasada estuve compartiendo acerca de la parábola del sembrador. Y bueno, yo le decía que Dios en su palabra nos muestra que Él es el experto agricultor en nuestras vidas, que la semilla es la palabra de Dios, ¿sí? Que la tierra es nuestro corazón y que tenemos un adversario, un ladrón, el diablo, que quiere robar esa semilla, que quiere impedir que esa semilla entre en nuestro corazón para que dé el fruto que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces hoy quiero compartir esa segunda parte de cuán importante es que la palabra encuentre un lugar en nuestras vidas, que podamos ser esa buena tierra, como les decía la semana pasada, si no escuché el mensaje, que es esa buena tierra que recibe lo que Dios quiere y lo que Dios desea. Entonces vamos a ver cuán importante es atesorar la palabra de Dios y tenemos que preguntarnos si la palabra de Dios tiene lugar en nuestra vida, ¿sí? En el libro de Juan, capítulo 8, verso 37, ya no voy a leer la parábola del sembrador, pero dice en el capítulo 8 de Juan, verso 37, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero intentan matarme porque mi palabra, ¿sí?, no haya cabida en ustedes, ¿sí? Jesús dice estas palabras y les dice, ¿verdad?, a los religiosos de ese tiempo, porque ellos pensaban que porque eran descendientes de Abraham tenían el cielo ganado. En otras palabras, ellos sentían que si eran judíos de nacimiento, entonces automáticamente tenían el cielo ganado, ¿verdad? Pero incluso vemos cómo se oponían de una manera violenta contra Jesús, y nos dice que en la Escritura, y la razón era porque su palabra, la palabra de Dios, Jesús, la palabra hecha carne, no encontraba un lugar en sus vidas, ¿sí? Entonces, otra versión, la NBI, nos dice, porque no está en sus planes aceptar mi palabra, ¿verdad? Les dice, ustedes buscan matarme porque no está en sus planes aceptarla. La palabra cabida significa espacio o tener o pasar o tener un lugar donde entrar, ¿sí? Y esto es algo muy importante porque veíamos la semana pasada cuando una tierra está muy dura o está llena de pedregales, la raíz, la semilla no puede entrar, ¿sí? Y así la Escritura nos habla que no encuentra la palabra de Dios, que es preciosa, el experto agricultor, no encuentra un espacio en la tierra donde la palabra pueda entrar y pueda hacer lo que Dios desea, porque vuelvo a decir, Dios nos ha llamado a dar fruto y fruto en abundancia, ¿sí? Como ya les decía, ellos se sentían o ellos eran descendientes de Abraham en un sentido físico, porque eran judíos, pero espiritualmente no tenían fe, ¿sí? Y la única manera que nosotros podamos, ¿verdad?, entrar en todo lo que Dios quiere, la Escritura, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no se trataba de un linaje o algo en cuestión física, sino es algo espiritual. Y se trata de confiar en Cristo como el único mediador, el único salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Y dice la Escritura que buscaron matarle, ¿sí?
Escucharon la palabra, pero cuando la escuchaban lo hacían para criticarla, para juzgarla y principalmente para hallar alguna palabra con la cual pudieran deshacerse de Jesús y matarle, ¿verdad? Jesús lo sabía desde el principio y vemos que al final aparentemente, bueno, con testigos falsos hicieron esto, pero Dios estaba en control de todo y el plan de nuestro Dios era que Jesús muriera en la cruz para salvarnos, ¿sí? Entonces vemos que no creyeron la palabra y no pudieron experimentar la vida y la verdad que Dios desea en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces tenemos que preguntarnos, de alguna manera, preguntarnos nosotros aquí y ahora, ¿por qué en algunas ocasiones o en muchas, yo no sé, tú sabrás, por qué en algunas ocasiones la palabra de Dios no tiene un lugar en nuestra vida, en nuestro corazón? ¿Sí? Tenemos que preguntarnos esto y poder ver, porque su palabra es una semilla que constantemente es sembrada en nuestro corazón y su propósito es que demos fruto. Entonces, ¿por qué? Algunas razones por las que la palabra de Dios no haya esa cabida o ese lugar en nuestras vidas. Primeramente es porque estamos o estaban demasiado ocupados. Y cuando tú estás demasiado ocupado, cuando alguien está demasiado ocupado, tú le hablas y te oye pero no te escucha, ¿sí? Está enfocado en otra cosa, está haciendo otra cosa. O es como cuando un tren, una locomotora, tú la tratas de parar y no hay manera que la puedas parar, tarda mucho en parar, ¿verdad? Acabamos bueno, hemos estado experimentando durante mucho tiempo lo que fue la pandemia, donde todo se cambió, se hizo de diferentes maneras nuestra manera de vivir, pero muchas veces estamos ocupados, distraídos, o estamos ocupados en asuntos, trabajos o cosas, de tal manera que no encuentra la palabra ese lugar en nuestra vida. Otra razón es porque estamos demasiado cansados, ¿sí? Muchas veces podemos estar cansados físicamente y cuando alguien está cansado no ve, no oye, la vista se le nubla, simplemente no escucha. Pero también podemos estar cansados emocionalmente o espiritualmente. Todos nosotros estamos cansados de esta pandemia, ¿verdad? Y decimos ya que acabe. Pero muchas veces, si no aprendemos a descansar en el Señor, podemos estar pero muy cansados. Y esto nos está impidiendo el que podamos recibir lo que Dios quiere darnos, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, en el libro de Números 11, verso número 6, como el pueblo de Dios dice: y ahora nuestra alma está seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Imagínense, ellos estaban caminando en el desierto, Dios los estaba alimentando con pan del cielo en el desierto y ellos estaban cansados de ello. De alguna manera, cuánta ingratitud. Números 21, verso 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Qué tremendas palabras. Porque Dios les estaba proveyendo y ellos estaban fastidiados de esto que Dios les estaba dando. Qué tremendo, qué tremendo. Otra razón por la que no muchas veces la palabra no haya lugar en nuestras vidas es porque nos sentimos o nos podemos sentir demasiado sabios, ¿sí? Y bueno, hay algunas personas que aparentemente o pueden tener mucha sabiduría humana y menosprecian la palabra de Dios y no entienden que la palabra de Dios está sobre toda sabiduría humana. Pero también hay otros que sienten que saben mucho de la palabra de Dios y de alguna manera son sabelotodo en cuanto a la palabra y no hay quien les pueda enseñar, no hay quien les pueda decir algo.
Y esto es algo que no es correcto, ¿verdad? Porque muchas veces Dios quiere hablar de una manera nueva, de una manera fresca, pero si nosotros ya sentimos que lo sabemos, simplemente no haya cabida en nuestros corazones la palabra. Y algo muy importante, si tú no has obedecido la palabra, no la sabes o no la conoces. Aunque sepas qué dice, pero si no la obedecemos, no la sabemos, no la conocemos, ¿verdad? Y bueno, la Biblia nos dice en Romanos 1, verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Qué tremenda palabra, porque nos dice de tener cuidado. Entonces yo quiero animarte a tener un corazón humilde para poder reconocer que no lo sabemos todo y que necesitamos de la ayuda de Dios y aprender nuevas cosas de una manera fresca, ¿sí? Algunos están demasiado afanados. La palabra afanarse, se lo he dicho, es cuando te estás despedazando por dentro. Están preocupados excesivamente por algo, por obtener algo, por cuestiones, yo no sé, materialmente, por cuestiones materiales. Incluso puede haber ansiedad en su corazón, ¿sí? Y es importante que nosotros aprendamos a poder descansar y confiar en el Señor y a ubicarnos en qué es lo importante. ¿Por qué? Porque algunas veces podemos estar afanados por algo y no estamos oyendo ni viendo lo que Dios quiere hacer, ¿sí? También algunos demasiado preocupados, están aturdidos con todos de alguna manera sus problemas, que no escuchan. Esta misma palabra, en otra versión, este mismo verso dice, porque mi palabra no penetra en ustedes. O sea, no logra entrar porque hay mucha preocupación en el corazón, ¿sí? Y esto es algo que nosotros tenemos que reflexionar. Algunas veces también la palabra no haya cabida porque estamos con muchos temores, ¿sí? Y los temores con esos temores podemos ser engañados, podemos ser de alguna manera desconfiar hasta de la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos de alguna manera detenernos a reflexionar, ¿sí? Y bueno, también algunas de las razones por las que la palabra no entra o no tiene cabida en el corazón es porque algunos están llenos con muchos planes, sueños y proyectos. Y no está mal esto, pero simplemente no oyen los planes de Dios, no oyen los sueños de Dios, sino tienen sus propios sueños, sus propios planes. Y esta misma dice, porque no está en sus planes aceptar mi palabra, dice otra versión. Dice, no está en sus planes aceptar mi palabra, porque tienen otros planes. Y hace muchos años, ¿verdad? Yo estaba hablando con alguien que cada vez que estaba en la reunión siempre lo veías haciendo ahí en su dispositivo electrónico. Y cuando yo le preguntaba qué, y él hablaba de todos los sueños que tenía y ahí se inspiraba. Pero el problema era que no estaba dando lugar a la palabra. Estaba poniendo sus sueños por encima de los sueños de Dios, sus planes por encima de los planes de Dios, y esto no está bien. Sí, algunas veces la palabra no haya cabida en nuestros corazones porque muchas veces estamos llenos de muchos pensamientos que no son lo que Dios quiere. La Biblia nos dice, mis pensamientos no son sus pensamientos, mis caminos no son sus caminos, ¿sí? Y dice, porque mi mensaje no les entra en la cabeza, dice otra versión. Mi mensaje no les entra en la cabeza, porque son cabeza dura, pero también porque está tan llena su cabeza de tantos pensamientos, de tantas ideas erróneas, preestablecidas en su cabeza, que muchas veces son fortalezas. Y tenemos que nosotros tener cuidados. Algunas veces la palabra no haya cabida en su corazón porque están distraídos, muy distraídos. Dice otra versión, mi palabra no prende en ustedes. Como cuando hay una leña, ¿verdad? Que está húmeda, nada más saca humo, pero no prende. Así dice esta versión, dice, porque están distraídos.
Y esto es algo que nosotros necesitamos enfocarnos, ver en qué estamos distraídos, ligeros de pensar, ¿sí? De alguna manera necesitamos enfocarnos, concentrarnos en lo que Dios desea hacer, ¿sí? Ahora, si la palabra de Dios no haya cabida en nuestros corazones, entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿sí? ¿Por qué es esto? Y vamos a ver cuál es el lugar que debe de tener la palabra de Dios en nuestra vida. Y esto es importante. Bueno, si ya vimos que la palabra no ha penetrado en los corazones, es porque no ha tenido un lugar importante en nuestras vidas. Entonces yo quiero decirles rápidamente 4 razones por las cuales la palabra, o 4 razones, o 4 lugares o lugar que debería tener la palabra en nuestros corazones como hombres, como mujeres, como creyentes. Lo primero, debe de tener la palabra de Dios un lugar dentro de nosotros. La semana pasada veíamos en la parábola del sembrador, Jesús explica esta parábola, dice que hay un tipo de tierra, la que es sembrada o la que cae, la semilla que cae en pedregales, dice que es de alguna manera hay poca tierra y eso hace que tenga muy poca tierra, no hay, o sea, la raíz no llega profundamente, rápidamente brota, pero también rápidamente se seca. Y dice, cuando vienen los problemas, las dificultades, rápidamente tropiezan. ¿Por qué? Porque no tiene profundidad. Y todos nosotros sabemos que cuando sembramos algo, una semilla, lo primero que hace es que la semilla se rompe y penetra en las raíces. Y durante un tiempo está penetrando profundamente y luego es que sale. Y tú ves un gran árbol que tiene... tú lo ves alto y grande, pero también tiene grandes raíces que han entrado profundamente. Así la palabra tiene que tener un lugar profundo en nuestras vidas, porque si no penetra, no nos va a servir, no nos va a ayudar, ¿sí? En nuestros pensamientos muchas veces podemos estar distraídos, divagando, ¿sí? Medio oímos, medio leemos. Yo creo que a usted le ha pasado, a mí me ha pasado en momentos que estoy leyendo la palabra de Dios y estoy leyendo la palabra, pero estoy pensando en otras cosas. Muchas veces usted puede estar en la reunión escuchando esto, pero está pensando en lo que va a hacer, en lo que va a comer, en que se le olvidó pagar el recibo de luz o yo no sé cuántas cosas. En lugar de enfocarnos, en lugar de concentrarnos, es algo importante, es que para que la palabra penetre profundamente en nuestros corazones, tenemos que aprender a meditarla, ¿sí? Para que atraviese nuestro corazón. También que entre profundamente es que nosotros podamos tomar un tiempo para memorizarla, porque muchas veces no la recordamos. En muchas ocasiones usted lee algo y al rato no se acuerda de lo que leyó. Nos ha pasado que tú estás leyendo un libro y de repente avanzas y dices, pero ¿qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Quién era? Y tienes que regresar. Entonces es importante que busquemos memorizarla, aprenderla bien para que no se nos olvide con facilidad. Y algo importante, recordamos lo que nos importa, lo que es prioridad en nuestras vidas. Entonces ahí podemos nosotros preguntarnos y tiene que tener este lugar, ¿verdad? En nuestro corazón. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Habla como alguien que los ha atesorado para no pecar contra ti. O sea, dice, la palabra de Dios ha tenido un lugar profundo en mi corazón y es la razón por la cual el pecado no nos está venciendo. Sí, y es que ahí es donde nosotros tenemos que meditar. Jeremías 15, verso 16, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Sí, dice Jeremías, tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos.
Cuando aquí está hablando el profeta diciendo, comí tu palabra, en otras palabras, ya es parte de mí, ya es interno, me ha sustentado. Y esto es algo que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? La palabra Colosenses nos dice, la palabra de Dios more abundantemente en ustedes. Entonces, el primer lugar, un lugar profundo. Segundo, un lugar de honor. ¿Cuál es el lugar que debería tener la palabra? Primero, un lugar de profundo adentro. Segundo, un lugar de honor. Deberíamos recibir, de alguna manera la palabra debería recibir toda nuestra absoluta atención en un sentido de reverencia, de respeto, de fe y de obediencia. Cuando alguien es importante para ti, tú le vas a dar el honor de poder escucharle, de mirarle a los ojos. Y esto es algo importante. Recuerda que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Merece el honor? Yo creo que sí, claro que sí, sí. Y por eso es que Juan 8, verso 47, dice 47, Él es el que es de Dios, las palabras de Dios oye. O sea, la palabra tiene honor, un lugar de honor en su vida. Y Lucas 6, verso 46 nos dice, ¿por qué me llaman Señor, 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 y no hacen lo que yo les digo? Qué tremendo esto, porque dice, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo les digo? Entonces la palabra de Dios debe de tener un lugar de honor, un lugar profundo, un lugar de honor. Tercero, un lugar de confianza. Esto es algo muy importante. Debemos en todas las cosas apoyarnos en la palabra de Dios, que es segura. Sí, es muy importante que nosotros al oír la palabra, al oír las promesas de Dios, nosotros podamos tener esa confianza. Y es aquí donde necesitamos nosotros reflexionar. Son las promesas de Dios, no son las promesas de Ricardo, no son las promesas de una persona, son las promesas de Dios. Y mi amado, Dios siempre cumple sus promesas, ¿sí? Tenemos que recordarlo cuando estemos en medio de las pruebas y de las dificultades. Tenemos que recordar, Dios no miente, ni se equivoca, ni cambia. Por eso es que Primera de Samuel 15, verso 29 nos dice, además, ¿qué es la gloria de Israel? El que es la gloria de Israel dice, no miente, ni se arrepiente, porque no es hombre para que se arrepienta. Entonces es importante, la gloria de Israel, Dios mismo, ¿verdad? Él nunca mentirá, ni nunca se arrepentirá, de alguna manera cambiará de opinión diciendo, les voy a bendecir y decir, no, mejor no. Dios siempre hace esto, ¿sí? Entonces vuelvo a repetir, la palabra de Dios tiene que tener un lugar profundo, un lugar adentro, un lugar de honor. Tercero, un lugar de confianza. Y cuarto, un lugar de amor, un lugar de aprecio. Debería de ser más apreciada la palabra, el pan de vida, que incluso nuestra comida, defendida al igual que nuestra vida. Job 23, verso 12, dice, del mandamiento de sus labios nunca me separaré, guardaré las palabras de su boca más que mi comida. ¿Sí? Job, un hombre que dicen que el libro de Job es el más antiguo de la Biblia. Un hombre que hace mucho tiempo, sin mucho que tal vez pudiera conocer, pero sabía que la palabra de Dios tenía un lugar importante. Y lo vemos en su vida, en medio de la dificultad, en medio de las pruebas que Job pasó, que tremendas pruebas. La palabra había penetrado tan profundo, había echado tanta raíz, una tan profunda, que cuando vino las luchas, las dificultades, las pruebas, en lugar de secarse, dio más fruto. Y esto es algo tremendo, ¿sí?
Entonces es importante, de alguna manera tenemos que concluir, mi amado. Yo estoy ya concluyendo, ¿sí? Si la palabra de Dios no tiene lugar en nuestra vida, si nosotros rechazamos la palabra, lo que va a pasar es que el pecado va a tener lugar en nuestra vida. Cada vez que rechazamos la palabra, un nuevo pecado toma lugar en nuestros corazones. Entonces, tenemos que preguntarnos en esta tierra, en nuestro corazón, ¿a qué le estoy dando cabida? Porque si le doy lugar o lugar a la palabra de Dios, el pecado no tiene lugar. Pero si yo no le doy lugar a la palabra, entonces el pecado tiene lugar en mi vida y en mi corazón. Y esto no es lo que Dios quiere. Sí, la Biblia nos habla de un momento en que, vemos todo el Antiguo Testamento. Dios estuvo hablando a su pueblo de muchas maneras, diferentes profetas, todos los profetas del Antiguo Testamento. Y la Biblia habla de un tiempo de silencio, 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo, o lo que es el Nuevo Testamento. ¿Por qué pasó esto? Porque durante mucho tiempo Dios habló de muchas formas y de muchas maneras y no encontró un lugar en su pueblo. Sí había profetas que amaban y estaban proclamando la palabra, pero el pueblo no estaba oyendo, ¿sí? Y de tal manera que Dios ahí hablando y hasta que llegó el punto que Dios guardó silencio. Amado, que esto no pase en nuestras vidas, porque la palabra continuamente está pidiendo un lugar en nuestro corazón. Pero si nos negamos a escuchar, a oír, Dios puede guardar silencio, y esto no es lo que Dios quiere, ¿sí? Y nosotros vemos gente que no le dio lugar a la palabra y pueden convertirse en gente que es oponente a la palabra de Dios ya de una manera directa. Y yo termino. La Biblia dice en Juan 12, verso 48, dice que el que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Jesús dijo: yo no los voy a juzgar. Yo no he venido a juzgarlos. Él dice, mis palabras los van a juzgar. Entonces, mi amado, es importante que nosotros podamos escuchar lo que Dios nos dice. Vamos a orar, por favor, acompáñenme a orar. Amado Señor, gracias por ser tú ese experto agricultor en nuestras vidas. Gracias porque la palabra de Dios es esa preciosa semilla en nuestra vida, en nuestro corazón, que tú deseas sembrar. Señor, ayúdanos, Señor, a que en nuestra vida podamos ser esa buena tierra, Señor, una tierra que no es dura y pedregosa, Señor, sino una tierra en la cual tu palabra haya cabida en nuestros corazones, Señor. Ven, Espíritu Santo, y haz lo que deseas. Ven, amado Señor, y haz lo que tú has planeado. Te amamos, te anhelamos, Señor. Te pedimos que tu palabra pueda tener un lugar profundo en nuestras vidas, que pueda tener un lugar de honor, un lugar de confianza y un lugar de amor, Señor. Ven, Espíritu Santo, y haz lo que deseas. Gracias por este día y por este tiempo y por todo lo que eres en nuestra vida. Precioso Señor, queremos ser esa buena tierra que da fruto al 100%. Ven, Espíritu Santo, y haz lo que deseas, que seamos esos creyentes que fructifican de una manera importante. Gracias te damos por este día y por este tiempo. Yo bendigo a mis amados hermanos y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien, mis amados, te animo a que escuches nuevamente este mensaje y que lo puedas compartir con alguien más, ¿sí? También te animo a honrar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas, y te animo a mantenerte conectado. Ahí aparece en el video la descripción de cómo puedes dar tus ofrendas, tus diezmos,
pero por favor no te desconectes, mantente conectado. Si puedes estar con nosotros, ven, y será un gusto poder recibirte en nuestras reuniones presenciales. Dios les bendiga, que tengan un excelente domingo. Muy buenas tardes. Gracias.